Disipar. El cuerpo roto de Yagura cayó al suelo, más piel y hueso fragmentado que cualquier otra cosa. Los brazos y las piernas se habían roto por completo, su pelvis había desaparecido y su cráneo se había derrumbado. Milagrosamente su pecho logró mantener su forma y Tsukuyomi no perdió el tiempo usando sus cadenas para rasgar la piel. Todavía estaba intacto. Perfecto. Sacó su premio, sin preocuparse por los pequeños restos de tendones y tendones que se aferraban a él desesperadamente. La caja torácica de Yagura se colocó suavemente alrededor del cofre de Tsukuyomi, abrazándola con fuerza. El chakra de Karura, cuidadosamente controlado, lo trató como el resto del atuendo de su amada. Un letargo comenzó a asentarse sobre su cuerpo, un peso reconfortante que lo asfixió como el abrazo de un amante y lo tentó a volver a la cama. Parecía una idea encantadora, solo necesitaba disculparse para retirarse por la noche. Más que satisfecho por lo que había podido lograr hoy, se volvió hacia Mei, observando perezosamente su expresión de asombro mezclada con alivio de que el monstruo había muerto e indignado por haber sido robado la oportunidad de hacerlo ella misma. Echó un vistazo atrás a lo que había sido Yagura antes de mirarla a los ojos. Mi negocio aquí ha terminado. Comenzó a caminar hacia el borde del techo. No quiero tener nada más que ver con este país maldito. ¿Te vas? ¿Solo así? Cruzó los brazos sobre el pecho, pero permaneció alerta ante cualquier truco, lista para continuar luchando si fuera necesario. No lo creo. Cree lo que quieras, eres bienvenido a lo que quede. ¿Permanece? Tsukuyomi tuvo tiempo suficiente para girar sobre sus talones, con los brazos extendidos grandiosamente, antes de que la aldea detrás de él estallara en grandes llamas. La madera y la piedra destrozadas se dispararon por el aire como kunai, arrojando los pocos edificios que habían quedado intactos con el fuego, devorando ávidamente las estructuras que lo habían generado. No era probable que permanecieran así por mucho tiempo. Mei miró con absoluto horror, las palabras corrían por su mente a gran velocidad, pero incapaz de abandonar sus labios. Odio este país. Odio todo lo que representa, todo lo que ha hecho y, sobre todo, odio todo lo que me ha quitado. Una de sus manos cayó a su lado mientras la otra extendió la mano para agarrar suavemente su desmoronada máscara. Incluso cuando se lo quitó de la cara, se convirtió en polvo en su mano, incapaz de manejar el estrés del chakra de Karura después del daño que ya había sufrido con su usuario original. Los ojos dorados miraron insensiblemente la piel verde y pálida, haciendo que los labios ensangrentados parecieran cada vez más vibrantes. El viento caliente de las explosiones en todo el pueblo azotó su cabello carmesí mientras el chakra a su alrededor parecía bañar su cuerpo a la luz de un sol vacante. Puede que no tenga tiempo para quemar todo en cenizas. Tú, Mei encontró sus palabras, aún temblorosas de sorpresa, horror e incredulidad. ¿Tú monstruo? ¿Monstruo? Él se burló. ¿Por qué? ¿Porque he asolado a la misma ciudad que usted y sus esclavos atacado? ¿Debido a que terminó el sufrimiento de quienes se ven obligados a vivir en una guerra sin fin? ¿Debido a que puso fin al reinado de Yagura? Tsukuyomi extendió sus manos hacia un lado nuevamente, los fuegos detrás de él proyectaban sombras extrañas sobre su rostro y se reflejaban en su armadura dorada. ¿Qué has hecho para merecer a Kirigakure? Nada. Incluso ahora, la mayoría de tus fuerzas no pueden dar el último empujón a la ciudad, mientras que tu más confiable es golpeado y enviado de regreso con las colas entre las piernas por mi elegido. Esta aldea pertenece a la Casa de los Lobos y a mí, Tsukuyomi no Mikoto, el hombre que lee la luna, el daimyo de Nami no Kuni y el padre de los lobos han declarado que será derribado. Los ojos dorados brillaban más que los fuegos a su alrededor antes de que el calor comenzara a filtrarse. Pero no soy irrazonable. Tsukuyomi declaró en voz baja: no estoy sin piedad ni compasión. Has deseado Kirigakure como tuyo durante muchos años, así que te daré la oportunidad de obtenerlo. ¿Qué, al pelear contigo por eso? Su mirada expresó toda la decepción que sintió por su respuesta y por un segundo ella se sintió como una niña que sus padres le estaban dando una conferencia. Siempre violento contigo, rebeldes, no es de extrañar que la guerra no termine. Él sacudió la cabeza con tristeza antes de levantarla para llamar su atención. No. Si quieres Kirigakure, te daré la oportunidad de ganarlo. Saca de los escombros todo lo que puedas, aplana las cenizas y construye la aldea en la que has imaginado que se convertiría Kirigakure durante todos estos años. Entonces serás digno de llamándolo tuyo. Estás loco, completamente loco. Quizás. El acepto podría ser la muerte reciente de mis hijos, o tal vez el poder que estoy aprovechando mientras hablamos. Simplemente podría estar tan agotado que estoy diciendo tonterías, ¿quién sabe? Independientemente, he terminado aquí.
El peso creció, un calor borroso le invadió la cabeza y finalmente se rindió a la tentación de cerrar los ojos. La gravedad lo alcanzó cuando cayó suavemente desde el techo de la torre Mizukage hacia los furiosos fuegos de abajo. Mei esperaba que lo devorara. Ojos amarillos opacos continuaron observando desde lo alto de Kirigakure, las llamas de la aldea parpadeando sobre ellos. El sumo sacerdote cayó en picado desde la torre más alta, su cuerpo completamente relajado y desapareció detrás de la pared de rojos y naranjas. Koshi permaneció inmóvil durante unos minutos aún antes de que su boca se abriera en una gran sonrisa con colmillos. Cucucucucu. Su risa era profunda, el retumbar del trueno a través de la aldea en llamas. Cucucucucu. Deseó un silbido satisfecho, su gran longitud volvió a enrollarse debajo de él. Buen espectáculo, Tsukuyomi. Buen espectáculo. La lengua negra parpadeó para saborear la sangre, el sudor y la carne quemada a su alrededor. Había pasado mucho tiempo desde que había podido disfrutar de las cenizas de una ciudad moribunda un largo tiempo. Cortó su conexión con el plano físico, desapareció en una gran nube de humo y dejó palabras de despedida que sabía que su destinatario no escucharía. Padre estará complacido. 2 pares de brazos detuvieron su caída, envolviéndose fuertemente alrededor de su cuerpo inconsciente y alejándolo de las llamas. Aterrizando suavemente, Anko y Mikoto compartieron un breve asentimiento antes de lanzarse a través de la ciudad con su preciosa carga. Detrás de ellos, Kakashi los siguió de cerca. Sharingan giró para cubrirse la espalda. Las sombras de algunos lobos rezagados eran visibles a través de los fuegos, arrastrando suministros, aliados y ocasionalmente el cuerpo sin dejar de mirar por encima del hombro a la torre Mizukage. Kakashi sacudió la cabeza. Realmente, de todos los edificios para perderse, una parte de él se dio cuenta de que podría ser algún tipo de simbolismo u otra tontería, pero una parte más sabia de él sabía que era simplemente porque Tsukuyomi había estado parado sobre él. ¡Qué lástima! Bueno, si nada más, sería casi un dedo medio gigante para todo el país después de que el resto de la aldea se quemara. Eso o un símbolo fálico masivo. Ambos hicieron que Kakashi se sintiera mejor. Los pies descalzos de Karura recorrían las profundas alfombras azules, su suave suavidad no hacía nada para consolarla. Mientras se apresuraba hacia las fronteras de su mundo privado, la alfombra se convirtió en mármol blanco frío que finalmente se unió con un camino similar de negro. Tan pronto como sus pies golpearon el suelo más oscuro, comenzó a llamar a su hermana. Kyuubi, Kyuubi. Desde su posición se desplomó contra los barrotes de su prisión. Mito ni siquiera levantó la vista, el agua turbia lamió suavemente a su alrededor. Kyuubi. Había un pánico en la voz de Ichibi, pero la Kyuubi realmente no podía preocuparse. Lo único que quería era volver a ver a su Naruto-kun. ¿Qué es lo que quieres, maldito Rakoro? La cabeza de Mito se había levantado lentamente con la intención de permitir que su hermana viera exactamente cuánto se preocupaba por la difícil situación que tenía, pero su atención fue atrapada de inmediato por el cuerpo que descansaba en el suelo. Los brazos de Ichibi, su cabello rojo casi arrastrándose a través del camino de mármol negro. Naruto-kun. Se puso de pie en un instante, asomándose a las barras todo lo que pudo. Ayuda, Kyuubi. ¿Qué pasó? No, ella estaba mucho más cerca de tenerlo de vuelta ahora que había encontrado el borde de su sello. No podía ser arrebatado de ella ahora. ¿Qué hiciste? Ella no hizo ningún intento de ocultar la acusación en su voz. Necesitaba mi chakra, hice todo lo posible para protegerlo de él. Su cuerpo estaba sentado sobre el frío mármol, la piedra negra rápidamente pintada de rojo por la herida en su costado. Por horrible que pareciera, Mito sabía que probablemente era la menor de las preocupaciones de Naruto en este momento. Si había estado recurriendo al chakra de Karura durante un período de tiempo significativo. A diferencia de Mito, Karura no tenía una manera de curar a sus anfitriones, es por eso que hizo todo lo posible para proporcionarles una defensa sólida. Mito echó un vistazo detrás de ella, una extensión casi interminable de agua marrón turbia, solo ocasionalmente interrumpida por trozos de rublo del mundo que Naruto había construido para ella. De ninguna manera era adecuado brindarle atención a Naruto, pero había mucho que ella podía hacer, y apenas era nada, separados de esta manera. Comenzaré, pero no puedo hacer mucho así. Toma una cama, un sofá, incluso una mesa. Cualquier cosa que nos permita dejarlo dentro de mi sello para que pueda hacer más. Karura miró el sello detrás de Mito antes de asentir. Ahora vuelvo, no lo dejes morir. No si estaba en su poder, la Kyuubi prometió mientras miraba la cara de dolor de su Naruto suavemente, casi hasta el punto de reverencia. Ella apoyó las manos sobre su pecho, su chakra rojo burbujeó en un esfuerzo por calmarlo. Cualquier cosa que ella pudiera hacer para asegurarse de que él nunca sufriera otra vez, ella lo haría con mucho gusto, incluso si él nunca la recuperaba.
Era tarde en la mañana cuando Tayuya entró en su oficina, con el rostro en llamas con un rubor que brillaba en su cabello. Los lobos no hicieron nada para detenerla, simplemente observaron cómo ella marchaba junto a él y lo agarraba del brazo sin decir una palabra. Ella comenzó a apartarlo de su trabajo y no hizo falta un genio para entender por qué. ¿Hubo algo en lo que pueda ayudarte, Tayuya-chan? Preguntó perplejo, siguiéndolo sin protestar por el rabillo del ojo. Podía ver al lobo en su oficina guardando su trabajo, obviamente considerando lo hecho en el futuro previsible. Supuso que muy bien podría ser. Tayuya no respondió a su pregunta, más allá de sonrojarse aún más y acelerar su ritmo, y Naruto pronto se vio arrastrado a lo que presumiblemente era la habitación elegida de Tayuya. No le sorprendió darse cuenta de cuán lejos la había colocado Mai de sus habitaciones. Tendría que sentarse y conversar con los dos en algún momento. Bueno, sobre todo Mai, ella lo protegió mucho y eso la llevó a ser también un poco posesiva. Necesitaba darse cuenta de que él no iba a descuidar las necesidades de los demás solo porque no le gustaban. No es que la culpara en absoluto, por supuesto, y a él no le molestaba personalmente. Pensó que era lindo y los dioses sabían que él era mucho más posesivo con ella, los lobos y las otras personas en su vida de lo que ella lo haría con él. La puerta se abrió de par en par y lo arrojaron hacia la cama, tanto como ella podía arrojarlo, lo que consistía más en empujarlo ligeramente en su dirección mientras ella se detenía, mientras cerraba la puerta, mucho más suavemente de lo que la había abierto. E hice clic en las 5 cerraduras en su lugar. Soltó un pequeño resoplido divertido cuando se dio cuenta de que eran nuevas adiciones y sacudió la cabeza cuando ella colocó una viga transversal en su lugar para evitar que la puerta se abriera hasta que terminara. ¿Ya pensaste en esto? La victoria, la anticipación y una pequeña cantidad de nerviosismo se arremolinaban en sus ojos. Muchas noches valen, Den-kasama. Ella estaba haciendo todo lo posible para permanecer recatada, tanto como podía después de arrastrarlo a su habitación, pero él podía ver la emoción que estaba luchando por contener con bastante facilidad. Entonces supongo que estás cansado de esperar, ¿entonces? Ella le lanzó una mirada irritada seguida de cerca por su top y poco después de sus pantalones cortos. Lo tomaré como un sí. Naruto no tenía tanta prisa, desabrochándose la camisa sin prisa. Tayuya no lo tomó muy bien y pronto descubrió que un misil kunoichi se estrelló contra su costado y lo tiró a la cama. Los ojos marrones lo miraron, llenos de hambre y diversión, y soltó una breve carcajada. ¿No estamos ansiosos? Primero tengo que ponerme la ropa, Tayuya-chan. No todos ellos. Ella respondió con una sonrisa descarada. No, supongo que no. Él la agarró por las caderas y la giró para que estuviera encima, pero va a ser difícil quitarme los pantalones si me montas a horcajadas. Ella soltó una risita que era tan peligrosa como atractiva. Bueno, date prisa entonces. Se inclinó para robar un beso rápido. No quiero esperar más. Den-kasama. Ella puntuó cada sílaba con un beso en la cara, pasando del cuello a las mejillas y los labios. Bueno, entonces mejor me apresuro. En una explosión de humo, Naruto desapareció, todos sus rastros se disiparon rápidamente por toda la habitación. Los ojos marrones de Tayuya no miraron a nada por un momento, parpadeando sorprendidos. Empujándose, barrió su mirada sobre la habitación vacía. Tomó un momento procesar lo que había sucedido. ¡Hijo de puta! Su grito resonó por todo el departamento, enviando a los lobos corriendo para evitar su ira o, al menos, su lengua. Un Tayuya Tongelasing no era idea de nadie de un momento divertido. Karura regresó en cuestión de minutos, un gran sofá azul se detuvo detrás de ella con un poco de maniobra, logró atravesar los barrotes hasta la celda de Mito, donde aterrizó en el agua turbia con un pequeño chapoteo. Afortunadamente, el agua no era muy alta y apenas llegaba a las patas del sofá. Tan pronto como bajó, Karura se apresuró a regresar al otro lado de las barras para tomar a Naruto en sus brazos y llevarlo a través del sello. Mito mantuvo su contacto con su pecho, sin querer detener sus esfuerzos ni siquiera por un segundo, y Karura fue lo suficientemente consciente de esto como para caminar directamente hacia su hermana mayor para que él no se separara de ella. Mito retrocedió hasta que sus pantorrillas chocaron contra el sofá con un suave momento. Ella se giró hacia un lado mientras Karura continuaba para que Naruto pudiera sentarse. Tan pronto como su espalda hizo contacto con la tela azul profundo, todo el chakra de Mito se apoderó de él y lo cubrió como una manta carmesí. Sin nada más que ella pudiera hacer y sabiendo que quedarse a su lado mientras esperaba solo dificultaría que el chakra de sus hermanas lo alcanzara por completo, Karura le dio un breve beso en la frente. Le dio un breve beso en la frente antes de retirarse del sello. Estaba más que un poco sorprendida de encontrar a Naruto parado allí, sus ojos dorados la miraban con curiosidad. ¿Me he perdido algo?
Karura se tomó un momento para echar un vistazo por encima del hombro, asegurándose de que Mito todavía estaba distraído, curando al Naruto a su cuidado. Satisfecha de estar, se volvió hacia el Naruto que tenía delante con una sonrisa brillante. No te preocupes, le aseguró mientras tomaba su mano y comenzaba a llevarlo a su sello, te lo contaré todo en un lugar más cómodo. Naruto echó un vistazo a Mito arrodillado junto a él detrás de las grandes barras de hierro antes de asentir y seguir a Karura. Simplemente no dejes nada afuera. Karura le dio otra sonrisa. Por supuesto que no, amada. No se atrevería a considerar tratar de ocultarle algo, pero ciertamente aprovecharía la oportunidad de pasar tiempo con él mientras Mito estaba trabajando. ¿Fue injusto? Quizás. Pero ella no fue la que lo tiró en primer lugar. La espada de Naruto se posó contra la hierba del campo de entrenamiento 7, con un brillo de sudor cubriendo su cuerpo. Su blusa naranja se había quitado antes, tirada por el borde del campo, dejándola en su falda naranja y una blusa deportiva negra. Su mano izquierda se posó sobre su estómago solo para alejarse con un siseo dolorido cuando fue quemada por su sello brillante. ¿Qué? A pesar de sus mejores esfuerzos, no podía sentir ninguno de los chakras del Kyuubi dentro de su propio sistema y cualquier intento de alcanzar el Biju o ingresar al sello falló por completo, como si en realidad no tuviera nada dentro de su sello. Era una noción absurda, teniendo en cuenta que había algo pasando por el momento, simplemente no sabía por qué. Envainando su espada, recuperó rápidamente su parte superior y comenzó a regresar al complejo Uzumaki en un sprint, sin molestarse en volver a ponérsela a su madre. Podría saber más sobre lo que estaba sucediendo y, de lo contrario, también podría localizar a Jiraiya en busca de ayuda. Lo estaba. Así que, jodido. Cerca. Tayuya golpeó su cabeza contra la mesa con cada palabra, dejándola contra la madera fría cuando terminó de todas las veces para que se disipe. ¿Por qué entonces? Mai la ignoró y buscó en los gabinetes su té preferido, mientras Danzo disfrutaba de una taza de la olla que había preparado antes. El halcón de guerra alzó una ceja al pelirrojo de mal humor, no es que ella pudiera verlo, y tomó otro sorbo antes de preguntar qué disipar. Tsukage Bunshin, por supuesto. Tayuya giró la cabeza hacia un lado para poder darle a Danzo una mirada incrédula de qué más estaría hablando. Danzo parpadeó 2 veces sorprendido antes de dejar suavemente su té y encontrar su único ojo visible, un Kage Bunshin. Repitió para aclaraciones. MMMHMM. Tayuya asintió contra la madera, lamentando su elección de golpearse la cabeza contra ella, pero disfrutando de la sensación de frescor contra su enrojecida frente. Tsukage Bunshin. Ya dije eso. Danzo captó la mirada de Mai. La joven hizo una pausa en su búsqueda para dirigir su atención a la conversación repentinamente muy interesante. Solo les tomó un segundo a los dos entender que ambos estaban igualmente fuera del circuito. Solo para ser perfectamente claro, Danzo habló lenta y cuidadosamente, observando a Tayuya en busca de pistas adicionales que su lenguaje corporal pudiera revelar. Estás hablando del Kage Bunshin de Naruto, ¿correcto? Ella le dirigió otra mirada en blanco, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar el hecho de que estaba en medio de cuestionar su inteligencia. ¿Conoces a alguien más que haga uso de una técnica Bunshin con clasificaciones irregularmente? Honestamente, hasta ahora no se había dado cuenta de que sí conocía a alguien que lo hizo. No sabía que él conocía ese Kinjutsu en particular. ¿Dónde demonios había tenido en sus manos una de las técnicas prohibidas de Konoha? Danzo tenía una fuerte sospecha de que el culpable tenía una punta de pelo plateado y una tendencia a leer material indecente en público. Tayuya arqueó una ceja, pero la repentina comprensión iluminó su rostro. Así es, no estabas cerca cuando le traje el regalo de Orochimaru-sama, ¿verdad? Incluso cuando Danzo comenzó a sacudir su cabeza, ella estaba sacudiendo la suya hacia Mai. Sin embargo, la perra tacaña lo sabía. Ella vio lo complacido que estaba de recibirlo también. Danzo le dio a Mai otra mirada inquisitiva mientras ella miraba fijamente al frente, recordando el evento había sido pronto, muy pronto, de hecho, antes de que ella y Tsume hubieran, bueno, eso. Ni siquiera había pensado en eso desde entonces porque nunca lo había visto practicarlo, pero sí él lograba dominarlo durante su ausencia, y sabía cuán duro solía trabajar él mismo cuando ella no estaba allí para patear. Algo de sentido en él, entonces supuso que no lo habría visto en absoluto. Sin embargo, si realmente lo dominaba antes de que ella regresara, ¿cuánto tiempo lo había estado utilizando? Un repentino y horrible pensamiento de repente la golpeó y su atención se desvió hacia la pelirroja. ¿El Naruto aquí era solo un Kage Bunshin? Ella preguntó cuando los ojos de Danzo se abrieron. Ella supo que había llegado a la misma conclusión. Sí, Tayuya apartó la cara de la madera fría para mirar a Mai con una preocupación genuina. No mucho, concedido, pero algo. ¿Estás bien?
La mirada también fue compartida con Danzo. Ambos parecen bastante lentos. ¿No te estás enfermando o algo así, verdad? ¿Dónde está exactamente Naruto-kun en este momento? Seriamente. Tayuya miró a los dos antes de decidirse por Danzo y enviarle una mirada que le dijo que no podía creer que en realidad se le preguntara eso. Lleva 2 semanas librando una guerra en Mizuno-kuni. Lo tomaré desde aquí. Malditos sean los dioses, debería haberse dado cuenta de que él habría tomado un papel más activo en Mizuno-kuni después de enterarse de la muerte de sus hijos. No había forma de que pudiera sentarse pacientemente en su oficina esperando que los lobos dieran más noticias. La comprensión surgió en los ojos de Tayuya y su mirada incrédula se extendió de un lado a otro entre los otros 2 ocupantes de la cocina. Tú, no lo sabías, ¿verdad? Su voz estaba casi asombrada, incapaz de comprender un pensamiento tan incomprensible. ¿Ninguno de ustedes lo sabía? ¡Oh, dioses! Mai fue mano derecha de Naruto. Ella sabía todo sobre él siempre, o así fue como Tayuya lo había visto. Al menos la sola idea de que Mai no hubiera sabido de alguna manera que su señor estaba librando una guerra era simplemente increíble. Era tan increíble, de hecho, que la animosidad de Tayuya hacia Mai se desvaneció temporalmente. No está solo, le aseguró. Tayuya se llevó a Anko, el de cabello plateado, y al resto de los lobos con él. Lo mantendrán a salvo. Mai esbozó una pequeña sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Ciertamente sonaba bien, pero por mucho que lo intentara, simplemente no podía engañarse lo suficiente como para creerlo. Uno nunca podría subestimar la capacidad de Naruto de meterse en problemas y la presencia de 2 habilitadores no iba a disminuirlo. Incluso horas después, Kirigakure estaba pintada de rojo y naranja por las llamas que bailaban a través de ella. Se formaron equipos de rebeldes con el único propósito de tratar de eliminarlos, pero muchos de ellos estaban agotados, y en la mayoría de los casos también gravemente heridos. El progreso fue lento. En su mayor parte, dirigían su atención a áreas donde se creía que los aldeanos estaban atrapados. Sabiendo que el final de la guerra se estaba acercando, la mayoría de los civiles de Kirigakure habían evacuado antes de que se explotara el muro sur, y una buena parte que no se había unido a ellos tan pronto como lo hizo de los que se quedaron. Incluso después de eso, al menos la mitad de ellos habían perdido el coraje cuando los lobos volvieron su atención de los rebeldes a la aldea a la que estaban ayudando. Los que se quedaron después de eso, tan insensible como pueda parecer, realmente lo habían provocado. Se les habían presentado muchas oportunidades para llegar a un lugar más seguro, pero a través de la terquedad, la idiotez o alguna otra falla habían decidido arriesgarse. La suerte no había estado de su lado. No había estado en nadie, evidentemente alguien aparte de esos malditos lobos. Los informes fueron ilusiones en el mejor de los casos, pero pintaron una imagen sombría para recuperar cualquier parte significativa de la aldea de Kirigakure. Los lobos habían provocado más que incendios, y las etiquetas explosivas habían sido colocadas con mucho cuidado para causar el mayor daño estructural posible. En el caso improbable, lograron apagar completamente las llamas en los siguientes 2 minutos. Solo quedaría una quinta parte de la aldea. Teniendo en cuenta su mano de obra actual, probablemente sería mejor evacuar lo que quedaba de la aldea y retirarse a una de sus antiguas bases por el momento. Asumiendo que los lobos no habían terminado su trabajo destruyendo a aquellos antes de unirse a la lucha, Mei no creía que ella fuera tan afortunada, especialmente con la forma en que las cosas habían ido recientemente. Lo más afortunado que le había sucedido últimamente fue que Tsukuyomi atacó a Yagura y dudaba en seguir tentando su fortuna. Mei-sama habían tomado posiciones detrás de ella en los últimos minutos, pero había estado demasiado ocupada mirando la aldea en la que había luchado durante años para reclamar que se quemara para reconocerlos. Sí, Ao. Hubo muchas preguntas que Ao tenía en este momento y no solo sabía a qué quería la respuesta, sino que tampoco sabía cuál sería la menos probable. Irritarla se terminó. Cerrando los ojos, Mei dejó caer la cabeza con un suspiro cansado. Sí, sus ojos verdes se abrieron nuevamente para reflejar las llamas de Kirigakure. Se acabó. Después de más de una década de lucha, finalmente había terminado. No podría haber imaginado un gusto más amargo por esas palabras. Entonces, el gran cuerpo de Kisame se sentó torpemente en el carro crujiente, el mango de Sameada en el piso y su cabeza descansando contentamente sobre su hombro. ¿A dónde vamos? Los otros ocupantes del carro no parecían dispuestos a responder, pero eso era comprensible.
Después de todo, había intentado matar al joven que yacía en el banco frente a él, con la cabeza apoyada en el regazo de Toby, mientras la de cabello púrpura aplicaba su limitado conocimiento médico aparentemente, por lo que había reunido de todos modos. El daño lo había hecho él mismo habiendo peleado con Tsukuyomi antes, no tuvo muchos problemas para creer que el único capaz de lastimarlo era él mismo. Kabuto, el médico que lo había mantenido maravillosamente ocupado antes, aparentemente estaba atendiendo a los lobos y algunos de los civiles a los que les había gustado Kisame, personalmente consideró que era bastante extraño, él pensaría que el super sanador se centraría principalmente en su líder, pero de acuerdo con la mujer de cabello púrpura, la Ambu de Konoha la había llamado Anko si recordaba, y Toby misma Tsukuyomi lo querría. De esta manera, pensó que era un poco temprano para cumplir sus últimos deseos y que verlo primero los evitaría por completo, pero al mismo tiempo ciertamente entendió que si tuviera al joven Daimyo descansando en su regazo, ciertamente no querría él a despertarse enojado tampoco. Sabiendo que probablemente no iba a obtener una respuesta, la mirada de Kisame comenzó a deambular por la improvisada caravana. Los carros habían sido obtenidos y llenados principalmente con suministros, aparte de aquel en el que él estaba, uno lleno de heridos y uno lleno, damas de la noche, era un término más apropiado, creía a Anko le había gustado mucho a muchos de ellos, lo que por supuesto solo la hacía más atractiva para Kisame, y a algunos de ellos les había gustado el de cabello plateado, que a Zabuza no le gustaba demasiado. Caca algo u otro. Bastardo estaba en su carrito con ellos, probablemente divirtiéndose mucho más que Kisame. El resto se había llenado con casi cualquier cosa que los lobos pudieran obtener, desde armas hasta suministros, los pocos bienes de lujo que quedaban y, naturalmente, el tesoro de Kirigakure como en todo eso. Honestamente, Kisame pensó que en realidad encajaría bastante bien aquí, pero tampoco creía que tuviera muchas opciones en el asunto. Toby era una buena chica y una fuerza de la naturaleza no estaba dispuesto a ir en contra de la mujer para derrotar a Itachi, gracias, incluso si ella lo había hecho de una manera bastante encubierta. También era una mujer guapa y agregar eso al hecho de que era indudablemente peligrosa solo la hacía más atractiva a sus ojos. Era muy consciente de sus debilidades, maldita sea fue un paso crucial para superarlos. Es cierto que no había ampliado exactamente ningún esfuerzo en ese frente, pero seguía siendo un argumento perfectamente válido. Dejando de lado sus propios defectos, realmente no entendía por qué se llevaban a tantos no combatientes con ellos las chicas, sí, que podía entender que con bastante facilidad, e incluso aquellos que parecían ser antiguos partidarios con la línea que baja de sus labios que pudiera especie de sede como parte del grupo, pero que había traído una parte considerable de otros civiles también y eso era con lo que estaba teniendo problemas. Realmente podrían acelerar el tiempo de viaje y minimizar los riesgos al reducir el peso muerto que tenía sentido si querían poner a salvo a su líder herido y dudaba mucho de que Tsukuyomi realmente se preocupara por algunos civiles aleatorios de Kirigakure, por lo que Kisame no sabía qué hacer. Propósito. Lamentablemente, nadie estaba realmente de humor para responder esas preguntas por él o cualquiera, para el caso con un suspiro, cruzó los brazos sobre el pecho, que se hizo un poco incómodo por la presencia de Sameada, y soltó un resoplido aburrido. Tal vez hubiera sido mejor quedarse en Amegakure. Toby se quitó la máscara y le dio un suave beso en la frente a Tsukuyomi. Se enderezó de nuevo, la atención nunca dejó a su hijo, pero la máscara no regresó. No, hacer una visita a Zabuza-chan fue definitivamente el movimiento correcto. Ociosamente, Kisame se preguntó cómo le iría al bastardo, pero conociéndolo probablemente estaría bien, donde quiera que estuviera. 104, B. Escritorio. Los ojos púrpuras se abrieron con cansancio, mirando fijamente un vasto techo que la luz no tocó después de unos momentos, o quizás algunas eternidades, la conciencia comenzó a filtrarse en ellos. Un peso pesado cubrió su cuerpo, trayendo consigo un cansancio que impregnaba sus huesos. Tan pronto como se dio cuenta del cansancio, fue recibido por una miríada de otras sensaciones, principalmente la sensación de fuego ardiendo en todos sus músculos. El grito de dolor que quería liberar se redujo a un gemido amortiguado y, tan pronto como el sonido lo dejó, su visión de la nada fue reemplazada por rojos y naranjas vibrantes. No fue hasta más tarde que Naruto se dio cuenta de cuánto tiempo pasó mirando los ojos carmesí de Mito antes de darse cuenta de lo que estaba mirando. ¿Mito? El dolor que sentía le decía que estaba consciente, pero lo que veían sus ojos le decía que no podía estarlo. Con lágrimas cayendo de sus ojos, enterró su rostro en su cuello, con los brazos presionados contra su pecho. Era extraño, no recordaba haberse quitado la camisa. Dioses. Oh, dioses.
Con su alcaide ahora despierta, se permitió deleitarse con su presencia, disfrutando del calor de su cuerpo y el olor de su piel. Te extrañé mucho, Warden. Esa palabra fue todo lo que se necesitó para solidificar la realidad a su alrededor. Realmente era ella, entonces. Ha pasado un tiempo, Mito. No había rastro del afecto pasado que él había tenido por ella en su voz, solo un reconocimiento seco de su presencia que envió agudos dolores atravesando su pecho. No esperaba volver a verte. No, 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 sacudió la cabeza contra su cuello. Siempre iba a volver, Warden. Levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. Nunca debería haberme ido. Veo. Una pequeña parte de él lloró de alegría al verla de nuevo, la parte que le recordaba los días más simples, pero una gran parte de él no podía dejar de lado sus palabras de despedida de hace tanto tiempo. Al final, sin embargo, la mayor parte de él simplemente estaba demasiado cansada para preocuparse. Los ojos morados se cerraron y su respiración se ralentizó mientras envolvía sus brazos alrededor de su cintura en el momento en que ella era cálida y suave, y eso era todo en lo que él tenía la energía para concentrarse. A Mito no le importó en absoluto. Apenas había pasado la puerta del recinto cuando una sensación refrescante se extendió por su cuerpo, originada en su abdomen, y fue rápidamente reemplazada por un calor suave y agradable. Mirando hacia abajo a su sello, Naruto frunció el ceño. Lo que había estado sucediendo obviamente había cambiado, y parecía ser un cambio para mejor, pero no estaba segura de lo que era. ¿Mito? Llamó al sello con vacilación. ¿Ese sí? Hubo un sonido en las palabras de una persona que lloraba, algo presente mientras Kyuubi no Kitsune hablaba, pero la sensación de alivio y alegría en sus palabras era inconfundible. ¿Estás bien? ¿Está todo bien? Sí, sí. Podía escuchar la brillante sonrisa del Kyuubi. Todo está bien. Oh, está bien. No estaba completamente segura de cuánta fe debería poner en las palabras del Kyuubi no Kitsune, pero mientras había interactuado con el Biju, nunca se había cansado de engañarla o engañarla. De eso se dio cuenta, de todos modos. Entonces, ¿qué estaba pasando con el sello? Me encargué, no te preocupes por eso. Bueno, Naruto frunció el ceño y continuó hacia la casa, colocando su espada al lado de la puerta. Tal vez realmente no era nada de qué preocuparse, pero tendría una conversación con Jiraiya más tarde, por si acaso. Pasaron muchas horas antes de que los fuegos hubieran logrado apagarse con la ayuda de los pocos rebeldes capaces. Supuso que ya no eran rebeldes, no con Yagura muerta y Kirigakure más o menos destruida, pero había sido parte de su identidad durante tanto tiempo que no estaba segura de qué más pensar en ellos. Mei dio un suspiro silencioso desde el interior de la oficina de Yagura, mirando por la ventana a lo poco que quedaba de la antigua aldea. Tal vez había espacio para que los rebeldes restantes ocuparan los edificios alrededor de la torre Mizukage, pero todavía había muchos civiles que habían huido por seguridad durante la batalla que necesitaban hogares. Más que eso, también necesitarían suministros. Suministros. Mei de repente se dio cuenta de que no sabía cómo proporcionar. La economía de Kirigakure había sufrido por más tiempo que la rebelión que existía, con poca exportación, aparte de una lamentable cantidad de armas forjadas por herreros civiles en el pueblo y los excedentes de mariscos vendidos a Udon-no-Kuni. Todo lo demás que tenían fue tomado de las ciudades más pequeñas dentro de Mizuno-Kuni, que intercambiaban sus propios mariscos con los países más cercanos a ellos. El viaje para vender el poco excedente que pudieron ahorrar fue, como uno podría imaginar, no muy rentable, y los pescadores solo tuvieron un día o dos en puertos extranjeros para vender sus mercancías antes de que se deteriorara, y lo que hicieron se gastó en obtener cosas que Mizuno-Kuni simplemente no pudo producir. Lo cual era casi todo. Sinceramente tenían algunos depósitos de metal y había bosques para la madera, ambos utilizados principalmente para satisfacer las necesidades de la población de Mizuno-Kuni. El ganado no se preocupaba particularmente por el clima, pero las ciudades más grandes agruparon recursos para tener un granero comunitario para lana, leches y huevos. Con todo, Mizuno-Kuni era, o se había convertido, en un país muy centrado en la supervivencia, donde la gente hacía lo que podía para sobrevivir y casi todo lo que producían era para apoyar a sus familias directamente. Pero como la mayoría de la gente no comerciaba, no regularmente, de todos modos, no había mucho en la economía fuera de Kirigakure o la capital de Mizuno-Kuni, Namime. Namime utilizó los bosques de Mizuno-Kuni para construir algunos de los barcos más exquisitos del mundo que se vendieron de inmediato a otros países a precios bastante altos. Namime, de hecho, tenía una economía muy fuerte debido a eso, pero como no requería nada que las ciudades más pequeñas pudieran producir,
casi no comerciaban con nadie en Mizuno-Kuni aparte de Kirigakure. Incluso entonces, la única razón por la que la economía de Kirigakure se había relacionado con la de Namime, fue porque Yagura había asumido el control de ambas. ¿Tendría que hacer lo mismo? Con Yagura muerta, ¿necesitaba ella tomar el manto de Daimyo también? Mei luchó por lo que creía, siempre lo había hecho, y haría todo lo posible por su gente, pero no estaba segura de poder manejar esa responsabilidad. Tampoco estaba segura de cómo lo tomaría el resto del mundo. Lo que sí sabía era que tenía que asegurarse absolutamente de que Tsukuyomi no obtuviera el control de Namime, o de alguna manera se convirtiera en el daimyo de Mizuno-Kuni, y eso sería un completo desastre, aunque una parte de ella dio una risa morbosa ante la idea de que le había dado esta victoria agridulce solo para que la dejara sin sentido días más tarde para que se la diera. Fue increíblemente apropiado, un movimiento que esperaría de la Casa de los Lobos, pero supuso que también dependía de si el bastardo había sobrevivido o no con su suerte, pensó que era bastante probable. Tendría que enviar enviados a Namime como sus representantes pronto, solo tenía que averiguar quién sería adecuado para ese papel. Zabuza definitivamente estaba fuera, al igual que Chojiro Ao probablemente sería bueno, pero tenía la sensación de que necesitaría su ayuda para volver a armar a Kirigakure. Eso la dejó con Aku, de verdad solo había dos problemas con eso. No tenía experiencia, aunque eso no significaba que fuera incapaz. Y el verdadero problema. Si Aku fuera a algún lugar, Zabuza también estaría allí, independientemente de las órdenes por brusco que fuera. Era obvio que se preocupaba mucho por su hija en realidad, con lo agradable que era, sería mejor tenerlo fuera de Kirigakure mientras se asentaban los civiles que regresaban por otra parte. Había muchos estragos que podía causar en la capital. Probablemente se encuentre enfrentando otra guerra con alguien ridículo, como Kubi-no-Kuni no tenía idea de cómo lograría iniciar una guerra con un país que carece de una aldea escondida, pero estaba absolutamente segura de que de alguna manera podría llevarla a cabo. Mei. Y piensa en el demonio. Mei desvió su atención desde los grandes ventanales de la oficina del Mizukage para ver cómo Zabuza entraba cojeando a la habitación, la mayoría de su peso soportado por Aku. Parecía cansado, incluso débil, pero no parecía especialmente herido para que Zabuza cayera. Ella esperaría que muchos más cortes cruzaran su carne expuesta y que toda su forma estuviera cubierta de sangre. Es cierto que estaba llegando allí y sus heridas parecían haberse curado recientemente, probablemente por Aku, por lo que era posible que se viera mucho peor hasta hace poco. Se detuvo justo dentro de la puerta jadeando, con el sudor goteando por su frente por el esfuerzo realizado para permanecer de pie, casi verticalmente. Probablemente no debería estar de pie si ese fuera el caso, y la cara de Aku parecía transmitir tanto. No estaba contenta de estar arrastrándolo aquí, evidentemente. Tan pronto como la vio, se desplomó deshuesado contra su hija, un alivio fácil de leer en su rostro. Te dije que estaría bien, Zabuza-sama. Él le lanzó una mirada irritada, algo que Mei no había visto a menudo. Hubiera estado seguro de que alguien no me habría metido un par de agujas en el cuello para sacarme de la pelea. Aku se encogió de hombros inocentemente. No estoy seguro de lo que estás insinuando, Zabuza-sama. Claro que no. Apartó su atención de Aku, y la razón de su visita es bueno ver que estás bien, Mei. Y es halagador que estuvieras tan preocupado, Zabuza, pero ¿no deberías estar descansando? El espadachín dio un gruñido de acuerdo y se arrastró con su muleta humana hasta el escritorio para sentarse. No quise decir en mi oficina, Zabuza. Este no es el lugar para que los heridos se recuperen. No estoy herido, respondió. Estoy casi muerto. Lanzó una mirada irritada a su hija. ¿No es así, Aku? De nuevo, no tengo idea de lo que estás insinuando, Zabuza-sama. Riot. Sacudió la cabeza pero dejó caer el asunto. Por ahora he estado incapacitado por más de unas pocas horas. ¿Qué pasó, Mei? Ganamos, supongo. ¿Adivina? Yagura está muerta y los lobos se han ido. Eso es una victoria, ¿verdad? Ella la miró a los ojos y él se dio cuenta de que estaba buscando tranquilizarse tanto como estaba tratando de convencerlo de su victoria. Zabuza compartió una mirada con Aku. Me parece a mí, Mei. Algo de la tensión abandonó el hombro de Mei y ella le dirigió una leve sonrisa. Entonces, ¿qué pasó con Tsukuyomi? La sonrisa se desvaneció. Mató a Yagura, lo capturó con sus cadenas y prácticamente lo derritió desde adentro con un toque. Se volvió para mirar la aldea en ruinas y luego estableció todo por lo que habíamos trabajado tan arduamente. ¿Alguna victoria, eh? Sí, Zabuza estuvo de acuerdo, alguna victoria. Hubo un silencio incómodo por unos momentos. ¿Terminaste peleando con él? Mei tardó un minuto en responder. Sus interacciones con el joven daimyo corrían por su cabeza. No, en absoluto.
¿Qué? ¿Él solo mató a Yagura y se fue? Zabuza se burló cifras que me golpeó la mierda solo para terminar alejándose al final. Mató a Yagura, evitó algunas palabras burlonas y cayó de espaldas de la torre Mizukage mientras el mundo ardía a su alrededor, feliz. Bueno no. Zabuza frunció el ceño por un segundo detrás de sus vendas antes de que una sonrisa se extendiera lentamente por sus labios, pero no puedo decir que no creo que alguien como él haga eso. Sí, una pequeña sonrisa se torció en sus labios también supongo que tienes razón. ¿Qué más podemos esperar de un hombre que se hace llamar Dios? Ese es el espíritu, y si tenemos suerte, el bastardo también está muerto. Ella le lanzó una sonrisa irónica y despreciativa. Ven, Zabuza, sabes que la suerte no nos importa. No lo hace. Zabuza asintió con la cabeza. Por eso hacemos el nuestro. Ustedes dos necesitaban algo de privacidad. Puedo dejarlo si lo desean, solo tengan en cuenta que Zabuza-sama no tendrá mucha resistencia, o la capacidad de usar la mayoría de sus músculos. Definitivamente tengo que tomar la delantera para la próxima semana más o menos, Mei-sama. Aku. Dios mío, no tengo idea de lo que estás insinuando, Zabuza-sama. Aku escapó de la habitación con una risita y un clic, dejándolos a los dos disfrutar de la incómoda atmósfera. No sé qué tipo de fase es, pero definitivamente está pasando por algo. Mei soltó una risita, la primera que escuchó en mucho tiempo, y Zabuza tuvo la sensación de que, sin importar lo que sucediera, las cosas iban a estar bien. Probablemente. Habían sobrevivido más de una década de sangrienta guerra civil, después de todo, ¿qué más podría el mundo lanzarles? Cayeron en un cómodo silencio por un tiempo, disfrutando de unos momentos de no luchar por sus vidas, o preocuparse por los planes de sus enemigos. ¿Sabes? Mei rompió el silencio. Aku puede estar pasando por una fase, pero sus ideas no son tan malas. Mei. Es una victoria, ¿verdad? Ella sonrió, caminando hacia el escritorio y colocando sus manos a cada lado de él. Sí lo es. Bueno, entonces, creo que eso requiere alguna celebración, ¿no? Su lengua rosada se lanzó hacia los labios rojos. Hizo un mejor trabajo burlándose del demonio de la niebla. También mereces una recompensa, pero sobre todo necesito una oportunidad para relajarme y la idea de tener a Momochi Zabuza, Demon of the Mist a mi merced, me suena muy bien. Zabuza tenía sentimientos encontrados acerca de esto, podía admitirlo, pero al final su libido siempre iba a ganar en cualquier cosa que la involucrara. ¿Estás seguro? Fue respondido por ella empujándolo nuevamente sobre el escritorio y tomando un lugar a horcajadas sobre su cintura. Oh sí, ronroneó muy seguros. Mei se inclinó, salpicando besos en su mandíbula, y de repente se detuvo. Levantó la cabeza hacia atrás y la inclinó ligeramente hacia un lado mientras observaba el escritorio. Espera, este no es el escritorio de Mizukage. Zabuza parpadeó sorprendido y giró la cabeza tanto como pudo para verse bien. No es. Frunció el ceño confundido. Este era el escritorio de la secretaria. ¿Viste un escritorio cuando entraste, Zabuza? No lo hice, pero probablemente pueda adivinar dónde está ahora. ¿Los lobos? ¿Quién más? El ceño fruncido de Mei hizo que Zabuza quisiera tener la fuerza suficiente para mover la mayor parte de su cuerpo para poder inclinarse y besarlo. ¿Pero para qué lo usarían? Probablemente sea lo mismo que estamos por hacer. Mei se detuvo por un segundo. ¿Sexo en el escritorio de un Kage extranjero? Eso es un poco perverso. Sería más perverso si todavía estuviera aquí. Eso es cierto, estuvo de acuerdo antes de que una sonrisa pecaminosa se extendiera por su rostro. Pero ¿sabes lo que esto significa? ¿Que Tsukuyomi tiene algunos amantes realmente pervertidos? Mejor, significa que este escritorio necesita ser desguazado. Sí, eso estuvo mucho mejor. El cuerpo de Karura se extendió lentamente sobre el regazo de Naruto, bastante contento de descansar su cabeza contra su pecho mientras él descansaba en el trono de su palacio en el desierto. Y entonces fui a Kyuubi porque no tengo la capacidad de curarte. Ella enterró la cabeza en su cuello. Lo siento mucho, amado. Debería haber hecho más para protegerte. Por lo que dices que hiciste exactamente como te pedí, Karura. Gracias. Estoy seguro de que las cosas habrían sido mucho peor sin tu ayuda. Tal vez, pero mi ayuda también te hizo daño. Entonces supongo que solo tienes que ayudarme a cuidarme hasta que me recupere. ¿Cómo suena eso? Ella pasó de sentarse en su regazo a sentarse a horcajadas, mirándolo a la cara con una expresión esperanzadora e inequívocamente traviesa. Oh, estaría feliz de hacer eso por ti, amado. Ella sonrió perversamente. Pero también recibo una recompensa por ayudarte.
fue respondida cuando los brazos de Naruto se envolvieron alrededor de su cintura y encontró un par de labios presionados contra los suyos. Karura estaba más que feliz de corresponder, sus brazos se deslizaron detrás de su cuello y sus caderas comenzaron a balancearse de un lado a otro. Ella pensó que al menos podría detenerse ante eso, pero en su lugar encontró su boca invadida por su lengua. Karura solo lo encontró durante unos segundos en la batalla antes de rendirse con un zumbido complacido. Por mucho que lo estuviera disfrutando, y por los dioses que estaba disfrutando de que él fuera más sincero, también tenía demasiada curiosidad para no cuestionarlo. Lamentablemente, separándose de sus labios y tomando algunos jadeos de aire necesarios, ella le sonrió. Estás mucho más adelantado hoy. Ella se inclinó para dejar un rastro de besos en la mandíbula que terminó junto a su oreja. Me gusta, amado. Entonces tendrás que agradecer a Tayuya por eso. Sus manos se movieron de sus caderas para apretar algo aún mejor, ganando un grito de sorpresa del Biju. Estábamos a punto de divertirnos cuando me disipé. Karura sabía que era malo, pero no pudo evitar la risa que burbujeó dentro de ella y escapó de sus labios. Oh, pobre niña. Ella continuó balanceándose contra su cintura, presionando con más fuerza que antes y deseando que ninguna ropa la retrasara de su premio. Me aseguraré de disfrutar esto en su nombre. Y ella iba a disfrutarlo. Una de sus manos se posó sobre su pecho y él correspondió sin pensarlo 2 veces, hundiendo ligeramente los dedos en carne suave. No estoy segura de cuánto apreciará la idea, Karura. Probablemente no lo hará, pero seguro que aprecio un regalo tan encantador. Fue el turno de Naruto de ir tras su cuello y él estaba más que dispuesto a complacerlo. ¿Un regalo? La besó en el cuello entre palabras. Mejor, desenvuélveme, entonces. Con mucho gusto. Un tirón sólido a cada lado de su camisa hizo un trabajo rápido de los botones, pero tan pronto como Karura comenzó a desenvolver su premio, los últimos recuerdos lo separaron como una entidad. El verdadero Naruto absorbido en el paisaje mental y dejó de existir. Cayendo suavemente sobre los suaves cojines del trono de Naruto, los ojos verde azulado de Karura parpadearon sorprendidos. Le tomó un momento darse cuenta de lo que había sucedido y un gemido decepcionado salió de sus labios. Mientras pasaba de rodillas a descansar en la silla, poniéndose más cómoda para terminar lo que había comenzado, admitió que probablemente se lo merecía por reírse de lo mismo que le sucedió a Tayuya antes. Si Naruto alguna vez la arrastrara al mundo físico por alguna razón, tendría que invitar a la niña a compartir una cama con su amada. Y ella misma, por supuesto. Era una imagen fantástica y Karura no tuvo ningún reparo en usarla para satisfacer el dolor ardiente entre sus muslos. Esperemos que Naruto juegue con los dos pronto. Esta fue la segunda vez que sus ojos se abrieron para ver un techo oscuro, pero a diferencia de cuando encontró su cabeza descansando sobre un suave regazo, mechones de cabello anaranjado en las esquinas de sus ojos, una repentina oleada de información se estrelló contra él y se preparó hasta que se calmó. Su Kage Bunshin había estado ocupado y mantenerlo activo durante tanto tiempo había sido una mala decisión de su parte. ¿Qué importaba realmente si la gente se daba cuenta de que había dejado el pueblo por un tiempo? ¿Qué iban a hacer? ¿Etiquetarlo como un shinobi pícaro? Con Kakashi presente girándolo como un viaje de entrenamiento para el que olvidó obtener autorización, sería bastante simple. Demonios, si hubiera hecho que Kakashi enviara un aviso a la oficina de la misión antes de que se fueran, eso habría facilitado mucho las cosas. Anko probablemente podría haber usado lo mismo, pero el único al que tuvo que responder fue Ibiki, y probablemente estaba tratando su ausencia como vacaciones. Bueno, no, era demasiado paranoico para eso, pero Naruto estaba seguro de que Anko era más que capaz de lidiar con él y si no, bueno, ella ya tenía su lugar a su lado, se aseguraría de que la cuidaran. Tayuya iba a estar enojado, se dio cuenta cuando el último recuerdo pasó por su cabeza, aunque estaba un poco confundido de que el Kage Bunshin había logrado crear más recuerdos dentro de su paisaje de focas después de disiparse. Probablemente había una razón por la que Kage Bunshin no Jutsu se mantuvo escondido en el Fin no Sho. Desafortunadamente, no podía pensar en una manera de pacificarla que no fuera encerrarlos a los dos en una habitación durante una semana. Pensándolo bien, eso en realidad no sonó tan mal. Estaba a punto de irse de vacaciones. No, ya le había prometido a Mai unas vacaciones, no. Necesitaba ocuparse de algo fuera del pueblo. Todavía tendría que revisar sus archivos personales cuando regresara para recordar exactamente lo que tenía la intención de hacer. El Kage Bunshin realmente dio resultados mixtos cuando se usó durante cantidades absurdas de tiempo.
Una parte de él se preguntaba si podría mejorarlo. Consciente, sobre todo, de lo que había estado haciendo mientras estaba ocupado en la guerra, sus ojos morados se abrieron una vez más, su visión se llenó de ojos carmesí, piel pálida y cortinas de cabello naranja. Los labios rojos pintados le sonrieron suavemente. Entonces no había sido un sueño, él lo había sabido, por supuesto, porque Tsukuyomi, o había sido Naruto porque estaba ocupado siendo Tsukuyomi. Karura lo había dicho y lo había visto a través de los barrotes del sello, pero todavía había esa pequeña semilla de duda que le dijo que lo había imaginado todo. Las cosas no podrían ser tan simples. Gracias, Mito. Se sentó en el sofá y ella le rodeó suavemente el abdomen con los brazos. No debería haber canalizado tanto el chakra de Karura. No podía ver la forma en que su rostro se oscureció levemente ante la mención de usar el chakra de Ichibi sobre el suyo, pero se desvaneció rápidamente cuando ella apoyó la cabeza sobre su hombro. La forma en que se había lastimado era intrascendente, lo único que importaba era que ella estaba allí para él y que, por el momento, él estaba allí en sus brazos. Por supuesto, Warden. Siempre estaré aquí para ti. ¿Podrías? Naruto giró la cabeza para encontrarse con sus frías piscinas de carmesí con fría amatista. No has estado. Han pasado más de 4 años, Mito. Mucho ha cambiado. Tal vez, ella estuvo de acuerdo, pero mucho sigue siendo lo mismo. Sigues siendo mi director y todavía me preocupo por ti, Naruto-kun. Estoy seguro de que tú también te preocupas por mí. Todavía tengo buenos recuerdos, quizás, pero tú no eres parte de mi vida. Ahora tengo una familia, Mito. Niños y amantes. Ellos son todo para mí. C. Niños. L. Amantes. Ella se apretó con más fuerza contra su espalda, apretando los brazos de él como si estuviera aterrorizada de que simplemente desapareciera. Mai, Anko, Orochimaru, Chizuru, Katsuri y muchos más esperan sus propias oportunidades como Karura y Tayuya. Naruto sacudió la cabeza. Arremetiste contra Tatsuki por ocupar mi tiempo y ella era solo una mujer soltera. Ahora tengo al menos 5 amantes y muchas docenas de niños que necesitan mi atención, un país para correr y planes para llevar a cabo. Ya no soy un niño, Mito, y no te necesito. Un dolor agudo atravesó su pecho, extendiendo un repentino frío vacío que le quitó toda su energía mientras corría por sus venas. Él no la necesitaba. Casi no podía creer sus palabras, pero mientras continuaban girando por su cabeza, se dio cuenta de que probablemente tenía razón. Había durado tanto tiempo sin ella, alcanzando alturas que nunca había logrado con ella a su lado, y lo único que había podido hacer era ayudar a curar las heridas que había obtenido en algún conflicto del que no sabía nada. ¿Por qué la necesitaría? Debe haber algo, Naruto-kun, por favor. Ella enterró la cara en la parte posterior de su cuello y él pudo sentir las primeras lágrimas correr por su piel pálida. Puedo curarte, ¿no? O proporcionarte todo el chakra que quieras. Incluso si simplemente quieres usarme como almohada o sacarme tus frustraciones, puedo ser algo para ti, cualquier cosa. Has vuelto, y por eso eres mi responsabilidad una vez más. Sus palabras no fueron crueles, pero la falta del viejo afecto que una vez habían sentido le dolió más de lo que su ira nunca pudo. Veré tus necesidades, pero no más. Tendrás a Karura para hacerte compañía, al menos. Sospecho que será bueno para los dos. Nuestro hijo está atrapado en la emoción de sus vacaciones y yo estoy seguro que se siente un poco sola cuando veo a mis otros hijos. Ella perdió el tiempo para hablar, para expresar su objeción, pero también se dio cuenta de que enojarlo podría abandonar esta oportunidad de al menos existir para él nuevamente. Tal vez él no la necesitaba ahora, pero ella felizmente esperaría el día en que la necesitara y luego, cuando había algo que podía hacer por él, demostraría su valía y recuperaría su confianza. No importa cuánto tiempo tomó. Gracias, Naruto-kun. Gracias. Ella lo apretó brevemente de nuevo. Mientras no me deseches, con mucho gusto aceptaré cualquier castigo que consideres apropiado. Naruto sacudió la cabeza mientras el mundo a su alrededor se convertía en una simple sala de estar, una cocina en una esquina trasera y una cama en la otra. Mito, su cuerpo perdió rápidamente sustancia cuando recuperó la conciencia en el mundo físico. Nunca fui yo quien te rechazó, te fuiste por tu cuenta. Ahora sin nada, Mito se derrumbó en el sofá azul. No estaba segura de si sus lágrimas eran felices o tristes, pero sabía una cosa. Compensar sus errores no iba a ser fácil. Pero definitivamente valdría la pena por la oportunidad de retenerlo nuevamente. Cuando sus ojos se abrieron la próxima vez, estaba en el mundo físico. La habitación se llenó con la luz dorada del atardecer y la brisa del océano que entraba por la ventana abierta. Naruto se tomó un momento disfrutando de la sensación del frío y blanco edredón que lo cubría y la suave cama en la que descansaba.
El hecho de que su cuerpo ya no gritara en agonía también era algo para saborear y pasó muchos minutos haciéndolo. No pasó mucho tiempo hasta que la luz dorada se desvaneció a un rojo intenso y finalmente a un púrpura claro justo antes de que cayera la noche. Las luces parpadeaban a través de su ventana, iluminando hogares y negocios en una ciudad que aún no estaba lista para retirarse por la noche. A medida que surgieron más y más luces, se dio cuenta de que podría haberse equivocado al llamarlo una ciudad. Esta era sin duda una ciudad y tampoco una pequeña. ¿Dónde demonios estaba él? Su primer pensamiento fue Namibia, la capital de Mizo no Kuni. Tenía sentido, al menos temporalmente, pero eso se eliminó rápidamente como una posibilidad. Cuando su puerta se abrió y una mujer entró en la habitación, se dirigió directamente a la ventana, cerrándola y cerrando las cortinas sin perderle ni una mirada. Con su pequeña linterna puesta en el alféizar de la ventana, pudo distinguir su rostro con bastante facilidad, a pesar de haberlo visto solo una vez. «¿Puedes dejarlo abierto, Tsunami?». Su voz ronca por el desuso, seca y áspera, y tuvo que preguntarse cuánto tiempo había estado fuera. Estaba disfrutando la brisa. Ah. La mujer se dio la vuelta, con la mano en el pecho y casi golpeando su linterna en el proceso. Tsukuyomi-sama. Lo siento mucho, no me di cuenta de que estabas despierto. Está bien, no he estado despierto mucho tiempo. Mientras hablaba, ella se apresuraba a deshacer lo que acababa de hacer, tirando a un lado las cortinas y casi cerrando la ventana. ¿Esas luces son Nami? Sí, Tsukuyomi-sama. La ventana abierta a ella se apresuró a su lado dejando su linterna sobre la mesa junto a él, colocó el dorso de su mano contra su frente y asintió con satisfacción ante los resultados que había recibido tu madre y los demás. Llegaron contigo no hace mucho, todos estaban terriblemente preocupados. Le pasó un brazo por la espalda y lo levantó para sentarse, haciendo todo lo posible por acomodar sus almohadas para sostenerlo con una mano. Vuelvo enseguida con un poco de agua y cualquier cosa que las cocinas tengan preparada. Por favor, no salgas de la cama hasta que vuelva para ayudarte. Por supuesto que no, Tsunami. Si bien su cuerpo ya no le gritaba, todavía se sentía pesado y lento. No necesitaba una excusa para permanecer en la cama un poco más. ¿Pero cuánto tiempo ha pasado? Oh, no mucho tiempo en absoluto. Ella sonrió. Solo ha pasado una semana.